A esta hora, en Radio Templo Quilicura Internet, presentamos Palabra de Poder con el apóstol José Ignacio Fuentes. En Primera de Samuel, capítulo 17, versos 11 y 12. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, conturbáronse y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Betlehem de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y era este hombre en el tiempo de Saúl viejo y de grande edad entre los hombres. Amén. Gracias a Dios. Son siempre nuestras primeras palabras. Al leer este primer texto, podemos darnos cuenta cómo un hombre puede paralizar un ejército. Cómo un hombre puede poner un temor dentro del corazón nada menos que del rey de Israel, que en este caso era Saúl. Los tiempos no han cambiado. Siempre hay hombres que procuran paralizar o detener la marcha de alguien que va nada menos que lleva la autorización de nuestro Dios para realizar o limpiar especialmente de este pueblo aquellos enemigos que constantemente estaban sobre el pueblo de Israel. El temor los había paralizado. Goliat desafiaba a Israel. Y hoy lo encontramos desafiando nada menos que al campamento de Israel. Y decía: dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Cuando este ejército estaba paralizado, cuando estaban temerosos, hace la aparición de un joven que no es un soldado profesional, pero era un hombre ungido por Dios. No pertenecía tampoco al ejército de Israel y no tenía nada que ver con él, pero sin embargo era el hombre de Dios en esos momentos. Siempre pensemos y meditemos cuando el adversario, el enemigo, paraliza a un grupo y le infunde temor y miedo. Siempre habrá uno que está ungido por el Señor. Y ese que está ungido por el Señor estará siempre en pie para traer el aliento y para levantar a este pueblo o a este ejército. La palabra desafiante
de Goliat había infundido en las tropas de Israel ese temor. Posiblemente también impresionó la estatura y con la bravura que él hablaba. Y eso se dejó ver pronto el efecto en ellos. El pueblo no podía recibir aliento de ningún lugar. Habían ellos desmayado porque en Saúl no tenía el valor para alentar a ese ejército. Y no puede tener un ejército valiente cuando el general que los manda está acobardado. Y aún no era eso, había algo más. Saúl era un ex ungido de Dios. Y siendo un ex ungido de Dios, esto está revelando que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Los ex ungidos de Dios pierden el valor, pierden la bravura, pierden la energía espiritual. Gracias, Señor. Es asombroso que David, el ungido de Dios, había aprendido algo. Y eso lo aprendió al lado de su padre. ¿Y qué era lo que había aprendido? Nada menos que mandar, ordenar. Y no solamente eso, también ser él obediente a su padre cuando él lo mandó. Nada menos que a ver a sus hermanos llevándole pan y grano tostado, además para el capitán, queso y otra cosa se le pidió, que viera a sus hermanos si estaban bien y tomase de ello una prenda para asegurar que estaban con vida. David jamás había visto una batalla, ni siquiera contempló una batalla. David vio a Goliat, escuchó las blasfemias que salían de su boca. ¿Para qué salir a darle batalla a un hombre tan blasfemo? Pero él dijo estas palabras: ¿no soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escogid de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Escogid un hombre que venga contra mí. Eliab, el hermano mayor de David, luchaba con un corazón amedrentado. ¿Por qué razón? Él había hecho una evaluación del ejército y se dio cuenta que Israel no tenía ninguna posibilidad de ganar, porque no eran ungidos y tampoco él podía alentarlo
porque tampoco era ungido. Siempre habrá una diferencia entre los ungidos y los no ungidos. Siempre habrá una diferencia entre el ungido y un ex ungido. David no puso los ojos en ese ejército acobardado. Él sabía que tenía al Dios de Israel y este estaba a su lado. Y sintió indignación y celo por el Dios vivo. Esa unción le proporcionaba a él un recurso desconocido para otro. Por eso que es importante los que son llenos del Espíritu Santo. Habrán recursos desconocidos que se usarán en el momento de las contiendas contra el adversario y enemigo del pueblo de Dios. A los ojos humanos no valía ni la pena considerar a David. Era tan joven, era un adolescente inquieto. Eliab, como lo dijimos, representaba a sus hermanos. Y luego le dijo, enojado, ¿con quién habéis dejado aquellas ovejas en el desierto? ¿A cuidado de quién? Quiero decirle, amados en el Señor, los ungidos de Dios no son negligentes, ni dejan abandonadas a las ovejas. Y aquí encontramos que David la había dejado a cuidado o en manos de alguien que cuidaría como él lo hacía. Por eso que la unción, jóvenes, no nos hace negligentes cuando estamos en las manos de nuestro Dios. No hay pereza para servir al Señor. No se vive acobardado. Cuán interesado estaba David en afirmar el honor del Dios de Israel contra ese desvergonzado reto que hacía aquel gigante. ¿Quién era? El que retaba era nada menos que un incircunciso, un extraño al verdadero Dios y a su pacto. Porque si hubiera conocido realmente al verdadero Dios, el Dios de Israel, jamás habría hablado como lo hizo delante de ese ejército y delante de Saúl. ¿A quién estaba retando? Ya lo dijimos, nada menos que a los ejércitos del Dios vivo, dedicado a Él, empleado para Él y para Él nada más. Y con el desafío que Él estaba haciendo a viva voz a ese ejército
estaba rechazando al Dios de ese ejército. Aleluya. Gracias, Señor. Por eso que David no podía soportar las palabras de este incircunciso, atrevido como lo era. ¿Cómo nadie se levantaba del ejército? Saúl tiene por ahí una oferta para un valiente. Y lo que ofrece es nada menos que dinero, riqueza y también su hija. Pero David no busca ni el dinero, no busca ni la riqueza, ni tiene interés en la hija. Porque si él busca el dinero, busca la riqueza, busca el amor de la hija, va a pelear no por el Dios de Israel, va a pelear por una mujer y va a pelear por el dinero que le ofrece. David está ahora cara a cara con Saúl. El ungido cara a cara con el ex ungido. Hay una diferencia en poder. Uno lo tiene y el otro no lo tiene. Hay diferencia en edad. Uno es joven y el otro es viejo. Gloria al Señor. Fíjese cómo habla David. Y le dijo David a Saúl: no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él. Tú eres un mozo y un hombre de guerra desde su juventud. Saúl, él es ungido, que era el líder nada menos de esos que no eran ungidos, que era el ejército. Y yo quiero decir que no hay cosa más fatal que escuchar a un ex ungido. Nunca lo va a alentar, nunca lo va a considerar. Siempre va a tener palabra de desánimo. Y para mí, si hay algo peligroso, es un ex ungido. Llámese Saúl, llámese pastor, llámese evangelista, llámese como se llame. Es lo más peligroso tratar con un ex ungido. Gloria al Señor. Tenga un grupo pequeño o grande, siempre será uno que desaliente. Pero Eliab se une también a las palabras de Saúl. Pero ambos no pudieron apagar el fuego de Dios que había en David. Las palabras de Eliab y las palabras de Saúl no lo acobardaron, porque la unción del Dios vivo lo había llevado hasta ahí.
Gracias, Señor. Eso es lo que hacen los ex ungidos. Miran en poco tu juventud. Y la Biblia dice: nadie tenga en poco tu juventud. Nadie. Pero sé ejemplo de los fieles. Y David era un ejemplo para esos. Gracias, Señor. Le dijo: tú no puedes pelear contra Goliat. ¿Acaso no has visto con quién te vas a encontrar? ¿Has visto lo grande que es? Esas son las palabras. David ciertamente nunca había peleado como soldado, pero como pastor de ovejas sí que había peleado. Aleluya. Así lo dice la palabra de Dios. Pero como pastor de las ovejas de su padre, fueron las palabras que él dijo a Saúl. Venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. No me importaba que fuese oso, fuese león, y heríalo y libraba de su boca la presa. Fuese oso o león, tu siervo lo mataba. Pero este filisteo incircunciso será como uno de ellos, como un oso, como un león. Gloria a Dios. Porque cuando está la unción de Dios, el hombre es valiente. Porque Pablo dice que se enfrentó a los atenienses, que eran verdaderas fieras. Y me da tristeza cuando se tiene tan en poco la unción de Dios en su vida. Y es por eso que muchos viven acobardados. Pero hoy tengo un reto bajo la unción del Espíritu de Dios, especialmente a la juventud de la iglesia, la cual deseo verlos como un ejército peleando. Aleluya. Por eso que él dijo: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado no a Saúl, no a David, ha provocado al Dios de los ejércitos. Aleluya. El salmista nos dice: contigo desbarataré ejército y con mi Dios saltaré muros. Siempre estos valentones, siempre estos que provocan, cometen errores, y por el error que cometen caen. ¿Y cuál fue el error que cometió Goliat? Haber provocado al ejército del Dios vivo.
Ese fue su error. Ese es el error de muchos. Cuando tienen en poco el nombre del que comanda los ejércitos del Dios vivo. Y se llama los ex ungidos son burladores. Saúl trata de burlarse de David, ofreciéndole nada menos que su armadura. Ante David se burla, pero ante Saúl está temblando. Ese es Saúl. ¿De dónde iba a salir David? Iba a salir de en medio de ese ejército. Ese ejército que había provocado Goliat. De ahí iba a salir nada menos que el ungido de Dios. Pero iba a salir de ahí no como un guerrero acobardado. Iba a salir del medio de esa fila como el poderoso guerrero del ejército que comanda el Dios vivo. Aleluya. David escuchó que decía Goliat: dame un hombre. Era lo que pedía: dame un hombre. Y Goliat pensó que le mandarían al guerrero más importante de los que estaban ahí. Pero Dios tenía un guerrero importante. Y llevaba en sí como grito de guerra: ¡aleluya! El nombre del Dios de los ejércitos. ¡Gloria! ¿Cuál no sería su asombro que en medio de ese ejército acobardado aparece un jovencito sin armadura, sin espada? Un jovencito, ¡ay, gloria!, con una honda y alguna poca piedra en su bolso. ¡Gloria! Este hombre se consideró a sí mismo que ese era un insulto para él. Aleluya. Claro, porque él pensaba en Israel que iba a salir un hombre grande. Pero cuando ve a este muchacho, ¿sabe lo que dice? Como con burla: ¿acaso vienes a enfrentarte a un perro al enviar un muchacho con piedra y honda? Pero dentro de este joven no estaban las piedras en ese morral, ni la honda. Dentro de ese joven estaba el Dios vivo.
Aleluya. El Espíritu de Dios es invisible. ¿Lo siente el que lo tiene? Ese lo siente. Ese lo siente. Aleluya. Era invisible para Saúl, pero David lo sentía. Gloria, porque ante él estaba el ungido de Dios. Gloria. La unción comenzó a hervir. Aleluya. Empezó a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. Y nadie lo detenía. Gloria, gloria, gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria, gloria, ay. Seguir adelante. Falta algo todavía. Algo que necesitamos oír. Dijimos que David empezó a correr hacia el campeón como una flecha sortada del arco de Dios, del arco del Dios Todopoderoso. Todos los soldados estaban en pie, al principio silenciosos, mudos. Pero luego esa mudez le fue quitada cuando sintieron en sus corazones la presencia de Dios que iba en David, la presencia de ese joven que iba a pelear con Goliat. Los soldados tenían su fe. La tenían en el arca del pacto. Y no solo eso, no olvidemos que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Pero aún así ninguno salió a pelear. David, porque creía en Dios, se enfrentó al gigante. No utilizó ninguna arma profesional, porque no sabía usarla, pero sí sabía usar muy bien su onda y las piedras que llevaban. Para hacer la obra de Dios, amigos, tenemos que tener la unción de Dios. No es mera coincidencia que en el ejército que estaba ahí
había uno que no había sido enrolado por el capitán de ese ejército. Había uno que había sido enrolado por el Dios de los ejércitos. Aleluya. Y ese estaba ahí. Y de ahí sale. Eso es lo que quiere Dios. Un hombre de fe. Un hombre con unción. No tengo la menor idea con qué fuerza golpea una piedra, hermano, de una onda. Pero la piedra que va a golpear a ese gigante no está, aunque está en las manos de un hombre, pero en esa mano estaba la mano del Dios Todopoderoso. Por eso que cuando la arrojó, salió como una bala y se hundió en la frente de Goliat. Lo postró de rodillas. Tenía que ser de esa manera. Había ofendido al Dios de Israel. Pero para este joven valeroso, lleno del Espíritu Santo, le faltaba darle el golpe de gracia. Y con la misma espada de Goliat cortó la cabeza de él. Gloria. Yo sé por experiencia que cuando uno predica la palabra de Dios, hay muchos que se escudan contra ella. Pero quiero decirle que en este general estaba bien protegido, pero había un lugar que no tenía protección. Y así son muchos en la iglesia, se escudan en ello. Y por mucho que se escude, hay un lugar donde Dios le va a dar. Aleluya. El diablo se había preparado y se había hecho fuerte en Goliat. Pero Goliat desconocía los medios que Dios tiene y siempre lo va a tomar de sorpresa. Aleluya. ¿Qué pasó ahora con el ejército que no era ungido? Se animaron. Recién vimos correr a los jóvenes. Fíjense que se animaron y salieron. Ellos ahora, los que no salieron delante, salió el ejército a perseguir. Los que no salieron delante, salieron. Dios necesita ejército de bancas. Dios no necesita ejército que estén sentados en las bancas. Este ejército salió. Salgan, amigos. En la hora de Dios. En la hora de Dios hay que salir. ¿Quién los detiene? Si el gigante está vencido, salgan todos. ¡Ya! ¡Arriba la valla! ¡Salgan! ¡Salgan a pelear!
En Radio Templo Quilicura Internet hemos presentado Palabra de Poder con el apóstol José Ignacio Fuentes. Recuerde, Palabra de Poder es emitido en 4 horarios, a las 12, 15, 18 y 21 horas. Que Dios le bendiga. Siga en nuestra programación.